Bueno, muy buenas tardes a todas y todos los presentes. Es un gusto siempre compartir aquí un pedacito, en este caso de tarde, en medio de tanto calor. Y en realidad, compartir en la casa de todos y en actividades de Ocean Press o de Ocean Sur es una satisfacción que amplifica cualquier otra, sobre todo al compartir aquí, bueno, no es en esta mesa, ¿no?, en estas butaquitas cómodas con Abelito. Siempre aclaro que le digo así porque como conocí a su papá, que era Abel Prieto, en los años 70, algunos le llamábamos así para establecer la diferencia, ¿no? A mí algunos me dicen Jorgito todavía, lo cual es una vergüenza en esta etapa de la vida, pero bueno, él lo soporta, le digo así. Y con José Ernesto. De manera que esta actividad auspiciada por la casa, nuestra casa, la de ustedes, la de todos, por la Red en Defensa de la Humanidad, aquí mismo acordábamos en un encuentro, si recuerdo bien, que no fuera la red de intelectuales y movimientos sociales, creo que Abel se pronunció en esa línea, y el colega venezolano que coordina toda la red, y José Ernesto también, que se simplificara como Red en Defensa de la Humanidad. Pero sobre todo quería hacer un reconocimiento, una referencia a la idea de esta actividad. En realidad es la idea de Ocean Sur, de David, de Ana María y de este servidor, porque como unos días antes del encuentro de las publicaciones teóricas de izquierda que tuvo lugar aquí, creo que fue en el mes de febrero o algo así, comentábamos allá en las oficinas de Ocean sobre esta fecha, la de ayer, y de inmediato ellos se movilizaron porque la ejecución de los Rosenberg, esas víctimas del fascismo norteamericano, el hecho es un acontecimiento que los desborda, totalmente trascendente y de una actualidad, de una vigencia enorme en un contexto de revitalización del fascismo a nivel mundial. Esa espiral de odio y de intolerancia se extiende por Europa, por América Latina y ha renacido en los Estados Unidos, no de manera excepcional como generalmente se interpretó en algunos medios académicos y de prensa, puesto que con las elecciones del 2016 se hizo muy visible lo que estaba latente, cuando no manifiesto, en la sociedad, en la cultura política, en la sociedad civil, en el imaginario estadounidense, que era esa proclividad fascista, presente hasta en el imaginario y en actitudes de determinados grupos sociales. No era algo homogéneo, pero estaba ahí. Y antes que con Trump, en las elecciones de 1980, con la victoria electoral de Ronald Reagan, también se creó una atmósfera bastante similar que anticipaba todo lo que venía después, lo que vendría después, y que reeditaba lo que había ocurrido antes. Creo que en esta sensibilidad que tuvieron David y Ana María tenía que ver lo que simbolizaba la fecha del 19 de junio de 1953 para movilizar a los sectores progresistas, emancipadores, de izquierda, como sea mejor denominarlo, pero sobre todo sectores con posturas antiimperialistas y antifascistas, que tienen una carta de ciudadanía lamentable hoy día. Ocean garantizó, como siempre, no sé bien qué número tienen ya las películas estas, la saga de Tom Cruise, o Cruise, como se diga, Misión Imposible, pero estaban como por las 5, las 6. Las cosas que hace Ocean y que hace Casa son como Misión Imposible 7 u 8, o algo de eso, que tuvieron este texto acá. Y, bueno, la ejecución de los Rosenberg tuvo lugar en el contexto de la Guerra Fría que se desata, como sabemos, luego de concluida la Segunda Guerra Mundial. Tenía como eje el anticomunismo, la confrontación global entre Estados Unidos y la Unión Soviética, como pilares de dos mundos, el occidental y el oriental, como se decía en la jerga geopolítica, entre el este y el oeste, entre capitalismo y socialismo, y que estuvo concebida prácticamente desde el año 1946, 47, 48, terminando la Segunda Contienda Mundial a partir de algunos acontecimientos. El primero de ellos, muy rapidito, porque aquí el tiempo es oro,
y como hablaba ayer con Ana María en la presentación de un libro, una actividad que debe ser breve, los que están presentes lo que quieren es que terminen de hablar los que están del lado de acá para poder conseguir el texto. Pero hay algunos puntos, ¿no?, que habría que mencionar a manera de telegrama. El clima de la Guerra Fría, con esa columna vertebral, la política de contención al comunismo generada por los Estados Unidos, tuvo algunos momentos que dieron lugar a la misma. Por un lado, estuvo un documento célebre, fue un fax, un cifrado, un memorándum que envió George Kennan, un diplomático estadounidense radicado en la embajada, de Estados Unidos, claro, en Moscú, que preocupado por los acontecimientos en el año 46 que tenían lugar en el Mediterráneo, sobre todo en Grecia y en Turquía, él los veía como la mano de los soviéticos y expresó un concepto que ha tenido una fertilidad en el pensamiento geopolítico tremendo, el concepto de zona de influencia. Lo que dijo Kennan en aquel memorándum era: se está conformando una zona de influencia soviética más allá de la frontera y está en el Mediterráneo. Y ese cifrado que se conoció, que se divulgó porque tenía un contenido muy favorable, muy funcional para los Estados Unidos, sí, se conoció como el memorándum de las 8.000 palabras en su momento. Casi de inmediato se convirtió en un texto titulado Las fuentes de la conducta soviética, salió en la revista Foreign Affairs y lo firmaba Mr. X, el señor X. Solamente décadas después, Kennan reconoció que él era el señor X y se le reconoció ya la autoría. Fue un texto que llegó para quedarse y el texto embrionario en la configuración del clima de Guerra Fría. El otro elemento fue el célebre discurso de Truman, conocido como el discurso de la doctrina Truman, en el mismo año 46, donde formula la práctica de la contención al comunismo. Estuvo, además de eso, el discurso de Winston Churchill cuando visitó los Estados Unidos, la ciudad de Fulton, en Missouri, estado sureño tremendamente racista, como sabemos, ¿sí? Y fue el discurso donde utilizó por primera vez el término de cortina de hierro para referirse al mundo sin democracia que ocurría tras la frontera de la URSS y del resto de los países socialistas. Estuvo el memorándum número 68 del recién creado Consejo de Seguridad Nacional, andando la guerra de Corea. Fueron algunos de los nutrientes fundamentales y en ese contexto, andando ya en 1950 la guerra de Corea, es que se crea ese terreno fértil como para que arraigue el espíritu de la contención y un anticomunismo furibundo que es conocido sobre todo, como los actos de la Guerra Fría, en acciones de política exterior. Sin embargo, hacia adentro, en el campo doméstico, en la política interna de Estados Unidos, en la vida social, pudiéramos decir, consuetudinaria, cotidiana, y en el campo de la cultura también, el macartismo fue ese movimiento político que desarrolla el tristemente célebre Joseph McCarthy, un senador que estuvo como un decenio en el Congreso de los Estados Unidos por el estado de Wisconsin, que promovió ese ambiente de persecución con asiento en el anticomunismo feroz, desbordado, y que se conoce habitualmente como un ambiente de cacería de brujas. Alguien decía ayer, allá en el ICEP, estábamos en una actividad un poco parecida a esta, no mencionando el libro desde luego, pero alguien decía que es que ese término de cacería de brujas se podía aplicar al macartismo, algo así como que no en sentido figurado, sino hasta como en sentido literal. Ese hombre dijo, era una cacería de brujas como las de Salem, es decir, 2 o 3 siglos antes, todo aquello lleno de fanatismo, de actitudes despiadadas, donde incluso sin convicción, sin comprobación de actitudes heréticas o algo así, llevaba a condena con la brutalidad del caso. Ese es el espíritu del macartismo y ese es el contexto en el cual ejecutan a los Rosenberg en un marco de tremendas manipulaciones como las que se han hecho después. Uno de los rasgos del fascismo, según Humberto Eco, es el apoderamiento de los medios de comunicación y propaganda en todos los episodios históricos europeos, latinoamericanos, donde ha existido, eso es un rasgo, y la manipulación desbordada que convierte la mentira en una práctica cotidiana, la difamación. Los Rosenberg fueron víctimas de eso porque
como se conoce, fueron acusados de haber revelado secretos, de haber cometido un acto de traición, secretos relacionados con las investigaciones de la bomba atómica a los soviéticos, y por eso es que son apresados en el año 1950, condenados en el 51 y ejecutados 2 años después, de manera que estuvieron como durante 2 años en el corredor de la muerte. Ese es un hecho trascendente. Ethel escribió en algún momento textualmente la frase: seremos la primera víctima del fascismo norteamericano. Y en efecto, lo interesante es que de alguna manera cuando se hablaba del fascismo en la escena europea, era muy difícil pensar que Estados Unidos, el país presentado como el mejor exponente de la democracia, de la libertad, de la defensa de los derechos humanos, civiles y políticos, podía ser escenario del fascismo. Sin embargo, de alguna manera eso estaba prefigurado en la imaginación, en un par de obras literarias, una de Jack London, del año tan temprano como en el año 1908, El talón de hierro, donde habla de una sociedad estadounidense futura con características más o menos de ese corte, de una represión, de una intolerancia, de una concentración de poder, de una cancelación de los espacios democráticos tremendos, y especialmente en una novela de Sinclair Lewis, que como sabemos fue el primer escritor norteamericano que recibió el premio Nobel en 1930, y hay una novela de Sinclair Lewis del 35 que se llama Eso no puede suceder aquí, y que gira alrededor de una historia de ficción, desde luego, donde un candidato presidencial de orientación populista de derecha extrema, de naturaleza fascistoide, llega a la Casa Blanca por las elecciones. A raíz de la elección de Trump en el año 2016 escribimos algún artículo con ese título, ¿no?, recreando todo aquello, es decir, que estaba, digamos, como algo potencialmente que podía ser visualizado, esas tendencias latentes en unos casos, pero en otros semi-manifiestas y en algunos momentos también muy manifiestas, como en el caso de los Rosenberg también. Creo que es muy importante en ese caso recordar no solo la manipulación, lo amañado del juicio que se reeditó. Hassan Pérez ayer, que era uno de los oradores allá y que está aquí presente, ¿no? ¿Estás por ahí, Hassan? Sí. Hablaba de que tanto ese maniqueísmo de entonces está reeditado hoy como toda esa expresión desbordada, en el caso de Estados Unidos, la violencia policial, la impunidad, el racismo, la xenofobia, todos esos ismos negativos que se pueden imaginar allá. Pero decía al final algo que yo creo que nos estremece, tanto como lo que podemos advertir en este texto también, y es que decía, hay ejemplos muy recientes de conductas que tienen ese odio fascista, ese fanatismo, ese desprecio, temor, odio al otro, a lo diverso, a lo diferente, como en toda esta situación escandalosa en torno a Nancy Morejón en París, ¿sí? Hassan lo mencionaba, o en torno a Buenafé, en el periplo europeo por España y demás. Creo que era un magnífico ejemplo para ganar tiempo aquí y hablar de cuán presente está todo eso. Ahí, para ir terminando casi, porque lo más importante aquí es escuchar a José Ernesto y sobre todo a Abel, pero quise dejar claro la circunstancia en que nació esta iniciativa y reconocer el interés y el tremendo esfuerzo de Ocean en que estemos aquí esta tarde. Y decía que siempre funcionaba muy bien un trabajo relativamente corto de Umberto Eco. Años atrás, cuando estudiábamos y demás, de eso hace nada más que, ¿cuánto? Como 50 años. Casi nada, ¿no? Si 20 años no es nada. Había que conseguirlo físico, pasábamos mucho trabajo. Pero hoy día, bueno, está ahí por la web, en cualquier parte. El trabajo se llama El fascismo eterno. Y Umberto Eco habla de 14 rasgos, es muy prolijo en detalle.
Él habla del culto al tradicionalismo, un culto pernicioso, habla del rechazo a la modernidad, del elitismo, del nacionalismo chauvinista, el sentimiento patriotero, la legitimidad por el uso de la violencia, la apelación a bases sociales populares. Ojo, porque este es uno de los elementos más importantes y es lo que permite que se reproduzca la conducta fascista. El Ku Klux Klan, una organización inicialmente secreta de naturaleza populista, extrema de derecha, que es más violencia que la del Klan, ¿verdad? Con toda esa representación fantasmagórica, vestidos de blanco, disfrazados con las cruces de fuego, linchando a la población negra en el sur de los Estados Unidos, cuya segunda edición histórica fue más agresiva que la primera, que la que surgió al concluir la Guerra Civil, cuando reaparece entre el año 1915 y 1918, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, incorpora otros ingredientes de intolerancia. No solamente era contra la población negra, era también una expresión de antisemitismo y de anticatolicismo. Entonces, en todo eso están algunos de estos rasgos que menciona Eco, y lo más importante es lo que él dice. Es un fenómeno muy complejo y no importa que esté presente tan solo uno de sus rasgos para contribuir a cuajar, es la expresión que use. A que coagule una nebulosa fascista. Yo solía decir algo, siempre como que contribuye a cuajar, a cristalizar, pero el verbo, como se traduce esto al español, las veces que lo he leído, él dice para coagular una nebulosa fascista. Eso está en el presente y estaba en aquellos años. El hecho de los Rosenberg reeditaba de alguna manera un episodio, algo parecido, en el año 1927, que fue la ejecución de Sacco y Vanzetti. Eran unos inmigrantes, trabajaban, eran obreros, no recuerdo exactamente si era una fábrica de zapatos o una textilería. Se fabricó, como con los Rosenberg, un acontecimiento y todo, un caso, digamos, entre comillas, para ejecutarlo. Los condenaron en 1920 y no lo ejecutaron sino hasta el 27, con toda la dosis de traumatismo y de sufrimiento que eso podía conllevar allí. No recibieron clemencia. Y bueno, la historia de Sacco y Vanzetti la llevó a un texto Howard Fast, es una novela no muy extensa que publicó aquí la editorial Cocuyo, los bolsilibros aquellos, se llama así Sacco y Vanzetti. Se hizo una película con un actor muy carismático en los 70, italiano, Gianmaria Volonté, ¿sí? Y que termina, cuando están poniendo los créditos, con la balada de Sacco y Vanzetti de Joan Baez, una cantante en la época de la contracultura de los 60, fue muy conocida. No sé si los más jóvenes han oído hablar de ella o la han disfrutado, pero era de una generación, ¿verdad, David? Que fue muy popular. Y en el caso de los Rosenberg, en la cancionística, hay una canción que no es de las más conocidas, pero de Bob Dylan, nada menos, que se llama Julius y Ethel. Precisamente, quizás si la encuentran a lo mejor en un MP3 o un MP4, por ahí la pueden disfrutar, alusiva al caso. Y aquí hay un compañero que es de mi centro, Dino Allende, me pareció verte por ahí. ¿Estás por ahí? Ajá, ahí está Dino. Sí, él me decía, Jorge, yo tengo un disco de pasta de eso de acetatos, ¿no? De los museos de antes de nuestra era, de Pablo Milanés. No sé si era cuando se hacía un long play, el disco que se llamaba Yo no te pido, creo que era, ¿no? Ajá. Y está ahí, y la segunda o la tercera canción, ¿sí? Si morimos, que es un poema, carta de despedida de Ethel Rosenberg a sus hijos. Le dice, para que ustedes sepan, cuando ya no estemos, cuando tengamos los trabajos sin hacer, para que comprendan las canciones que no pudimos escribir, las metas que no pudimos alcanzar, o algo de eso. Es decir, que es un episodio que ha atravesado la cultura y que yo concluyo con un par de ideas solamente. Siempre me viene a la mente cuando el tiempo de Reagan y después con Trump, una película del célebre director sueco Ingmar Bergman,
Abelito la debe haber visto seguro. El huevo de la serpiente. El huevo de la serpiente. Escribimos un ensayo con ese título. Aquello tenía que ver en los años 30, cuando se empezó a incubar el fascismo, se desarrolla en torno a una historia en ese marco de crisis. El fascismo, está de más decirlo, es un recurso del capitalismo sin cambio de modo de producción, sí implica un cambio en el régimen político, hablando con categorías de la ciencia política, ¿sí? Donde se cierran los parlamentos, se acaba con el sufragio universal, se establece el toque de queda y todo, pero cuando se estaba creando toda aquella nebulosa fascista, al decir de ECO, se está experimentando en laboratorio. Y hay un personaje que es objeto de esa experimentación al final, cuando confronta al médico, al investigador, al biólogo de todo aquello, y le pide cuentas. El protagonista está desconcertado, y el médico, con un cinismo fascistoide tremendo, dice: usted no acaba de comprender lo que está sucediendo. Lo que está ocurriendo aquí es como si usted mira el huevo de una serpiente. Yo nunca he visto uno, pero parece que la capa calcárea externa es mucho más tenue o transparente en parte. Pues le dice, es como el huevo de una serpiente, donde usted puede ver el reptil prácticamente ya formado. Y yo creo que esto se estaba incubando desde los años 50, cuando ese crimen fascista fue una ejecución desde un punto de vista legal de los Rosenberg, y es una buena manera de acercarnos a esto. Yo creo que toda esta vigencia, como seguramente la van a abordar ahora José Ernesto y Abelito, nos lleva también a recordar una frase de Clausewitz, el célebre teórico, de su libro de la guerra. No es la frase donde define la política, la guerra, perdón, como continuación de la política por otras medios, a saber, violentos, no. Es una parte donde dice que la derrota comienza cuando se pierde la decisión de luchar. Y yo creo que ese es el espíritu con que debemos enfrentar la resistencia ante la práctica de esta espiral fascista visible, palpable, que sigue siendo un peligro real. Estamos convencidos de que este texto contiene, como lo dice muy bien en unas breves palabras escritas por Ocean Sur, unos fragmentos del libro Seremos reivindicados por la historia, que tiene todo el intercambio epistolar entre Ethel y Julio. Lo publicó Ciencias Sociales acá en Cuba en dos momentos, en el 76 y en el 2003, en el 76 con un prólogo de Carlos Rafael, que está ahí, en el 2003, en los 50 años, un prólogo que nos pidieron, está convertido aquí como en una introducción actualizado, tiene una cronología de los hechos más importantes del proceso de los Rosenberg y fragmentos de un ensayo, creo que es de la esposa, ¿no?, de uno de los hijos. Sí, es estremecedor ese texto. Ojalá que este sea un texto que lo consuman los jóvenes también, porque la memoria y la historia ayudan a entender el presente. Y William Faulkner también dijo una vez en su célebre texto Requiem por una monja: el pasado nunca está muerto, no es ni siquiera verdaderamente pasado. Y con ese espíritu yo creo que tenemos. No puedo dejar de hacer citas porque aprendo con los demás. A Aurelio Alonso le encantaba, esto sí es de verdad lo último, citar a José Gaos. Él decía que en el prólogo a las confesiones profesionales, Gaos contaba diálogos que tenía con estudiantes y con jóvenes. Le decían, pero usted otra vez va a hablar del pasado. Y él le respondía, pero es que usted conoce todo el pasado, todo lo pasado. Creo que esa es una máxima con la cual pudiéramos quedarnos esta tarde. Muchas gracias por su atención y de nuevo a Ocean por esta iniciativa. Bueno, yo agradezco mucho la invitación a formar parte de este panel y voy a tratar de ser lo más preciso posible para que Abel tenga la intervención definitiva del panel. Celebro mucho el hecho de que se haya compilado y no se haya dejado pasar el 70 aniversario de los Rosenberg,
Porque en primer lugar, los Rosenberg, como muchos otros pasajes en la historia norteamericana, son una evidencia más del carácter clasista de la justicia en ese país. Antes incluso de que los Rosenberg hubieran ido a juicio, ya habían sido condenados por los grandes medios de la opinión pública. Y es un proceso que vemos se repite sucesivamente con otros momentos de la historia de los Estados Unidos. Pero además, el hecho de lo que le ocurrió a los Rosenberg en el contexto que les ocurrió nos permite un poco entender la dialéctica de una sociedad que al mismo tiempo que estaba en el pico, en el clímax de su hegemonía política, económica, social, el punto más alto probablemente de su desarrollo económico, eran los grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial, eran los grandes beneficiarios de la arquitectura política y financiera del mundo posterior a la Segunda Guerra. Al mismo tiempo era una sociedad que vivía atrapada en un miedo terrible a perder todo ese bienestar y a perderlo por la acción malvada del otro, que es precisamente lo que explotan ideólogos como McCarthy oportunistamente. O sea, ese miedo que late constantemente en la clase media de los países de lo que pudiéramos llamar el núcleo duro central del capitalismo, a perder su estatus, a perder su privilegio a manos del otro. Y es algo lo que explica, ayuda a entender algunas de las características del fascismo contemporáneo. Pero también es muy valioso usar los Rosenberg como un elemento que nos permita reflexionar sobre el fascismo, porque existe una mitología ampliamente divulgada en la prensa, por las editoriales, por la academia, que tiende a entender el fascismo como un fenómeno exclusivo de un momento político en Europa, centrado en sociedades determinadas y supeditado a un conjunto de características específicas que es la del nazifascismo o el fascismo italiano o otras expresiones complementarias del fascismo que se dieron en Europa en esos años. Pero lo cierto es que cuando uno escarba un poco, se da cuenta que el fascismo es una de las configuraciones ideológicas con las cuales el sistema, el capital y el capitalismo le dan respuesta. Es una de las respuestas posibles que el capital y el capitalismo le da a las crisis y los retos que las diferentes etapas de transformación histórica le plantean. Pero incluso cuando uno va un poco más a profundidad, se da cuenta de que las raíces del fascismo residen en el colonialismo. Y ahí conecto un poco con lo que hablaba Jorge, de volver al pasado. ¿Y por qué el colonialismo? ¿Por qué tan atrás y el fascismo parece un fenómeno tan contemporáneo? Bueno, porque es que precisamente con el proceso de conquista y colonización de América y del resto del mundo colonial, va a surgir una noción que para el fascismo es fundamental, que es la noción de raza, y que es una noción que no tiene antecedentes al momento de la conquista y colonización de América. ¿Por qué? Porque si bien sí, en los pueblos de la antigüedad existía la noción de pueblos civilizados y bárbaros, esta noción no tenía un componente racial marcado. Y los romanos, por ejemplo, podían tener esclavos tanto galos y dacios, que eran pueblos de piel blanca, como etíopes, que eran pueblos de piel negra. La noción de raza asociada al color de piel y asociada a la superioridad de una cultura y de un conjunto de pueblos por encima de otras culturas, de otros conjuntos de pueblos, es un fenómeno específico del mundo del siglo XV, que es un mundo que a la par que inicia el proceso de conquista y colonización de las nuevas tierras descubiertas, está llegando a un proceso de maduración y autoconciencia que va a tener su expresión más acabada en el Renacimiento. Entonces, la arquitectura colonial, el carácter subordinado que van a tener un conjunto de pueblos, el carácter racial de la dominación que se va a establecer, que va a trascender incluso las estructuras coloniales y se va a reproducir al interior de los nuevos estados-nación que van naciendo luego de los procesos independentistas, que son estados neocoloniales, muchos de ellos, pero donde muchas veces el dominio de las élites va a tener un carácter racial. Y algo similar ocurre en un país como Estados Unidos, donde en el proceso de constitución y maduración histórica de la nación norteamericana, vemos cómo se ha constituido
un núcleo blanco anglosajón protestante que ha sometido y sojuzgado y muchas veces invisibilizado a las diferentes razas y naciones que componen el territorio de lo que es hoy los Estados Unidos. Así ocurrió con los indios, así ocurre con los latinos, así ocurre con los negros, y todavía hoy, cuando en apariencia se ha dado la conquista de un grupo de derechos civiles por parte de esa raza, Estados Unidos sigue siendo una nación profundamente atravesada por criterios raciales. Es una nación donde no hay norteamericanos, hay afroamericanos, hay hispanoamericanos, hay diversas identidades, nativos americanos. O sea, es una sociedad donde lo racial atraviesa y estructura socialmente muchas de las estructuras sociales y políticas del país. Entonces, esa raíz colonial del fascismo determina que el fascismo sea un fenómeno entonces esencialmente de los países del núcleo central del capitalismo contemporáneo, aunque puede tener expresiones epigonales en otras sociedades del denominado tercer mundo, en países subdesarrollados, pero muchas veces son complementarias o subsidiarias de los procesos políticos que se están dando en los países del núcleo duro del capitalismo fundamental, del capitalismo actual. Y en ese sentido, en la emergencia del neofascismo, la situación política y social de los Estados Unidos tiene un papel fundamental. ¿Qué elementos o qué raíces, además de las que apuntaba Jorge, que son bastante comunes al fascismo en todas sus etapas, podemos ver específicamente en las actitudes neofascistas que están emergiendo en Estados Unidos? Bueno, vemos que se da un marcado supremacismo racial, hay un renacer de la ideología racial, del suprematismo blanco, sobre todo porque en el núcleo electoral de un populista como Donald Trump está precisamente en esos sectores blancos de la población norteamericana que se han visto muy golpeados por el neoliberalismo y por el deterioro del trabajo en los Estados Unidos. Hay un chauvinismo nacionalista. Solo basta recordar que el lema de alguien como Donald Trump es Make America Great Again, e incluso en alguien como Biden, si bien no al nivel de un Trump, hay también una política de proteger los intereses norteamericanos por encima de cualquier consideración, incluso lógica. Por eso vemos cómo se están presionando todo el tiempo líneas rojas, como lo están haciendo con China en Taiwán, o como está ocurriendo en Ucrania con Rusia, que son líneas rojas que anteriores administraciones norteamericanas quizás habían pulsado, pero no se habían atrevido a presionar al punto que lo está haciendo el gobierno de Biden actualmente. Es una sociedad, además, que está muy atravesada, al igual que todas las sociedades contemporáneas, pero con mucha fuerza en su subconsciente colectivo por la crisis de la clase media. El norteamericano contemporáneo vive peor que sus padres, tiene menos ingresos, tiene menos seguridad social, tiene un nivel de vida más bajo, y todo eso está presionando profundamente el subconsciente colectivo de esa nación. Y hace que, por un lado, se canalice en el tradicional odio al otro. Por eso vemos tanto crimen racial, tanto crimen de odio. Por eso a alguien le parece una opción sensata entrar con un rifle automático en un supermercado a matar mexicanos, porque lo han convencido de que la razón de su crisis está en ese otro, y que es una táctica tan vieja como la humanidad. Sin ir tan lejos, los zares rusos, cuando se complicaba la situación en la Rusia zarista, organizaban progromos con los judíos. O sea, canalizar hacia el otro la crisis económica, política y social de una sociedad es una estrategia tan vieja casi como las organizaciones estatales y la civilización humana. Pero esta crisis de la clase media se mezcla también con una sociedad donde la opción de superación revolucionaria por la izquierda del orden de cosas existentes ha sido sistemáticamente satanizada, demonizada y excluida como una opción posible. O sea, es una sociedad que percibe que hay una crisis profunda de funcionamiento del modelo,
que está profundamente desencantada. Si alguien, cuando tiene la suerte de hablar con personas de Estados Unidos o de países desarrollados de Europa, no se da cuenta que hay un sentimiento, si no anticapitalista, por lo menos antiorden actual, porque todos han visto cómo el neoliberalismo ha golpeado sus ingresos, cómo la gestión privada de la salud lo que ha hecho es precarizarla y encarecerla, y las tensiones dramáticas como la de la pandemia han desbordado servicios públicos que se creían excepcionales, como el de la ciudad de Nueva York, por ejemplo, que es inmensamente rica. Entonces, todo esto está ocurriendo en una sociedad donde esa opción de superación revolucionaria por la izquierda es mal vista, está demonizada, está satanizada. Y no es casual entonces que amplios sectores de esta clase media y de la clase trabajadora, que están muy golpeados por la crisis del trabajo, cuando uno ve los informes de la Organización Internacional del Trabajo, los índices de desempleo estructural en el mundo subdesarrollado y en el mundo desarrollado no hacen más que crecer y se mantienen increíblemente altos, y son el núcleo electoral de Donald Trump. Son esos estados donde el éxodo de fábricas a terceros países destruyó empleos. Son los rednecks, que es un término despectivo, racista, ¿sabes? Porque incluso dentro del núcleo blanco hay estratos raciales también. Los rednecks, que son los blancos pobres del sur, que están obligados a hacer trabajos agrícolas o trabajos que los obligan a exponerse abundantemente al sol y que por lo tanto la nuca se les enrojece. O sea, ese es el núcleo electoral de Trump, que además está aprovechando populistamente para canalizar la insatisfacción, porque uno de los elementos en los que el fascismo ha sido excepcionalmente bueno, y vemos reemerger ese populismo actualmente, es en canalizar la inseguridad de una población que ve cómo desaparecen sus ingresos, sus vecindarios se tornan más inseguros, sus servicios públicos se precarizan, y prometerle a esa sociedad que sacrificando un conjunto de libertades individuales y sociales se va a poder con mano dura y una política pública eficiente rescatar la seguridad ciudadana, los servicios públicos. Fue lo que hizo la Alemania de Hitler, fue lo que hizo la Italia de Mussolini, y es, salvando las distancias, sin catalogarlo de fascista, pero sí de populista y protofascista, lo que está haciendo un Nayib Bukele en El Salvador. ¿Por qué? Porque sacrifican libertades sociales e individuales, en apariencia obtienen resultados, pero no están transformando las condiciones políticas y sociales que determinan esos niveles de delincuencia, de empobrecimiento, de destrucción de la riqueza. Entonces, todos estos elementos están confluyendo en la sociedad norteamericana y configuran en cierta forma o ayudan a entender, creo, en cierta forma. Estoy seguro que si Jorge le dieran un segundo derecho a palabra, complementaría, enriquecería mucho esto que estoy diciendo. Ayudan a entender la fractura que atraviesa hoy la sociedad norteamericana y pueden dar una idea a futuro de cómo puede evolucionar la pugna política en ese país. Porque si bien el fascismo no es un destino inevitable, no es un modelo económico, político y social diferente de lo que conocemos. Es sencillamente una de las estrategias, una de las posibles estrategias a través de las cuales el capital canaliza y resuelve contradicciones que no puede resolver ya dentro del orden económico liberal precedente. Por lo general, porque la crisis en la cual se ha sumido la sociedad hace infuncional una república burguesa tradicional. Es lo que pasó en Alemania. No es el caso aún de los Estados Unidos, pero potencialmente puede llegar a serlo si continúan las tendencias que hay, las tensiones que hay en la sociedad norteamericana. Entonces, redondeando un poco la idea, celebro nuevamente que podamos hablar de los Rosenberg, pero creo que lo que ocurrió a los Rosenberg debe servirnos como un elemento para pensar más allá de la época y el contexto en los retos y en cuanto de lo que acabó costándole la vida a los Rosenberg
de todo ese odio que se volcó sobre ellos, de todo ese miedo, de toda esa inseguridad que encontró en ellos unos chivos expiatorios y que hoy los puede estar encontrando quizás en un Snowden, cuánto de eso puede y de hecho configurará el futuro de el occidente y el futuro del mundo por el dominio que tiene todavía hoy el capitalismo y la cultura norteamericana. Muchas gracias. Hemos hecho aquí una sauna antifascista. Me estoy desintegrando, pero bueno. Por ahí entra algún fresquito, por ahí por los huequitos esos. Nada, bueno. No estamos parejos. No, realmente sí felicito a David, a Ana María, a los demás como Rodolfo, los demás compañeros Vertica de Ocean. Y me uno a la felicitación de Jorge y de José Ernesto. Es muy importante que esta fecha no pase inadvertida porque arroja una tremenda luz sobre el presente. Es decir, ese crimen monstruoso de dos inocentes. Yo estuve leyendo anoche el papel que tuvieron en el juicio, el matrimonio del hermano de Ethel. Terrible. Fue una trampa y efectivamente fueron chivos expiatorios, como dice José Ernesto, para crear el terror entre cualquier persona que se inclinara hacia la izquierda, hacia la simpatía hacia la Unión Soviética, todo eso. Y el clima que asesinó, bueno, Sartre decía, Jean-Paul Sartre decía, sí, que fue un linchamiento legal que manchó de sangre a todo un país, decía sí. Sartre. La ejecución de los Rosenberg fue un linchamiento legal que ha manchado de sangre a todo un país. Ese momento del macartismo es el momento también en que se ensañan con Hollywood. Uno tendría que preguntarse por qué McCarthy y sus verdugos se ensañaron con la industria del cine, porque necesitaban una industria del cine limpia, purificada, limpia de todo devaneo izquierdista o pseudoizquierdista para cumplir las misiones de colonización cultural, de defensa del sistema que ha desempeñado Hollywood, como todos sabemos, sin piedad. Bueno, que nos hace creer que los grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial fueron los yanquis. Sí. En primer lugar, es decir, es un lavado de cerebro colectivo planetario. Se encargaron de curar el famoso síndrome de Vietnam, se encargaron de embellecer esa industria de la mentira, de embellecer todas las operaciones de conquista. Yo fui a Estados Unidos con Ambrosio Fornés, pocos meses después de la guerra llamarle guerra, de la absolutamente monstruosa operación yanqui en Granada. Recuerden, la 82 División Aerotransportada desembarcando en esa islita para que el castrocomunismo no se extendiera sobre el Caribe. Y los compañeros que nos invitaron allí, a Pocho y a mí, la gente del Departamento de Español Literatura de San Paul, decían que era fácil, era Reagan. Y la gente aplaudía a los militares. En una pizzería entraba un militar americano. Acababan de aplastar a una islita del Caribe y parecía que habían ganado la guerra de las galaxias. Llegaba un sargento, no importa el grado, y la gente se ponía de pie y los aplaudía. Eso pasó también en torno al 11 de septiembre. Esa glorificación, tú conoces bien ese país, Jorge, esa glorificación del poder militar, de la fuerza militar, es típicamente fascista. Típicamente fascista. Ahora, el tema del nuevo fascismo que estamos viendo crecer hoy, articularse de manera muy peligrosa, muy peligrosa. Me parece importantísimo que se denuncie, es importante, pero también que se analice
Y tú mencionabas, José Ernesto, si no me equivoco, el libro de la era del conspiracionismo de Ramonet, ¿no? Que me pareció entender en tu análisis que estabas refiriéndote a ese libro. Ese libro es extremadamente útil. Ese libro te explica el papel decisivo de las redes sociales en la formación de grupos violentos, de grupos de odio, en la formación de ese clima irrespirable que nosotros en Cuba estamos padeciendo permanentemente. Lo padeció Guanafé, lo padeció la pobre Nancy Morejón, algo, una humillación terrible. ¿Tú sabes lo que es? Una gran poeta. ¿De qué edad puede tener Nancy? Casi 80 años. Casi 80 años. Bueno, 78, 79. Es decir, una mujer madura que ha hecho una gran obra poética. Y de pronto le dan el honor de ser la presidenta del Festival del Mercado de la Poesía, o algo así. Retirarle esa condición, retirarle ese título es de una, verdaderamente de una perversidad, es tan humillante, es tan grotesco, es tan indigno de esta supuesta civilización. Y eso tiene que ver con este clima fascista. Pero uno de los temas que le preocupa mucho a los analistas de todos estos fenómenos es la cantidad de gente muy joven, incluso adolescentes, que siguen a los influencers fascistas y a los líderes o supuestos líderes fascistas. Por ejemplo, hay un personaje en Argentina, todos los argentinos se refieren a él con preocupación, con repugnancia, pero hablan de él como un peligro potencial para ese país. Javier Milei. Javier Milei tiene cientos de miles de seguidores en las redes. Y la gran masa de seguidores de este protofascista o fascista ya convicto y confeso, Milei, son de gente menores de 30 años, son gente joven siguiendo a este personaje que se presenta con un discurso antisistema. Milei ha repetido aquel que se vayan todos. Recuerden de las manifestaciones populares en el Cono Sur, después de la terrible sangría que hizo el fascismo en esos países. El que se vayan todos, ahora lo repite un fascista de nuevo tipo, que al parecer es atractivo en las redes, tiene un tipo de discurso atractivo. Y el periódico La Nación, que no es nada de izquierda, dice que el discurso antisistema prima por encima del programa que presenta. Es decir, más que las ideas de Milei, más que sus propuestas como político, lo que predomina es el discurso antisistema, que se presenta como una especie de rebelde contra un sistema que ha decepcionado a tanta gente. Pero el otro día que me lo mandó Luisa Campuzano por WhatsApp, el otro día un periódico que yo no conocía, un periódico digital, se llama El Periódico de España, el pasado 17 de junio, es decir, hace unas horas casi, se publicó un análisis de una periodista, Patricia Marín, donde habla de cómo el discurso reaccionario se propaga entre redes y móviles de los adolescentes y justifica el racismo, el clasismo y niega el cambio climático. Esa es otra característica de este tipo de locura. Los móviles de los adolescentes reciben a diario cientos de impactos con mensajes de extrema derecha debido al ejército de fashatubers. Ponen ahí ese neologismo, es decir, fascista youtuber, una especie de híbrido. A un ejército de fashatubers, así se conoce a los youtubers y streamers de discurso reaccionario, que usan las redes para difundir llamados, convocatorias ultraderechistas, pero que ahora se presentan, aquí está lo mismo que comentaba el periódico argentino sobre Milei, ahora se presentan como lo verdaderamente antisistema o rebelde.
el estallido de discursos de odio en las redes, antiprogresistas, antifeministas, contra las minorías, tuvo lugar durante la pandemia, porque el confinamiento hizo que la gente le dedicara muchas más horas que antes a Internet. A la vez, es una analista, las emociones que se experimentaron en ese momento de miedo, tensión y preocupación por la situación sanitaria incrementaron la crispación. Pero ahora, por ejemplo, ya pasada la pandemia, en las elecciones recientes de España, donde ustedes saben que arrasó la derecha y en algunos lugares la ultraderecha, las consignas ganaron en polarización y se han hecho cada vez más llamativas. La saturación de mensajes políticos hace que se necesite ser cada vez más transgresor para generar la atención. Y Vox, el partido de ultraderecha, el partido neofranquista español, ha sacado partido de eso. Hay un sociólogo de la Universidad de Cambridge que ha hecho un análisis de eso, de los fachatubers en España. Algunos sobrepasan los 100.000 seguidores. Hay una cuenta que se llama Un Tío Blanco Hétero. Otra cuenta que se llama Libertad o lo que surja. Ya ustedes saben. Con mensajes marcados antifeministas, antisanchistas. Yo pensé en Sancho Panza, pero no es Sánchez. Es antisánchez. Y antipodemistas, es decir, antipodemos. Y se pregunta a la periodista, ¿cómo mensajes tan conservadores, directamente reaccionarios, logran calar ahora en personas tan jóvenes? Porque uno tradicionalmente asocia a la juventud a ideas de progreso, de avanzada, de vanguardia, de ruptura, emancipadora. Bueno, ¿cómo es posible? Por un lado, se ha cambiado la envoltura que tradicionalmente presenta el conservadurismo por tonos de contracultura, insumisión, rebeldía, contra un pensamiento que consideran dominante, ilegítimo y despótico. Se utilizan todas las plataformas, desde YouTube a TikTok, pasando por los memes y terminando por los videojuegos. Todo esto forja un sentimiento de comunidad, es decir, gente que tiene el mismo tipo de vivencia en las redes, que funciona como pegamento, una metáfora un poco cayuca, pero bueno, para gente que vive y piensa lo mismo. Es decir, se cohesiona a través de ese mundo de las redes. Y sobre todo convencen estos discursos a aquellos adolescentes que comparten un sentimiento de agravio. Es decir, la gente que se siente frustrada por alguna razón de pronto encuentra en ese clima enloquecido un espacio propicio. En el libro de Ramonet, que comenté ahora con José Ernesto, Ramonet habla de que en la masa de trompistas hay un malestar identitario, es decir, gente que está buscando una identidad que no la encuentran en los partidos tradicionales y de pronto la encuentran en un demagogo fascista. Otra profesora de Ciencias de la Información dice, aprovechan la vulnerabilidad cognitiva de jóvenes, está buena la expresión de esa manera, vamos a ponerle un acta rápidamente, la vulnerabilidad cognitiva de jóvenes que no lo están pasando bien a través de mensajes simples e irracionales, y les dicen a esos jóvenes, yo te lo arreglo, es decir, yo te voy a apoyar en arreglar el problema. Utilizan estos discursos, la sátira, la burla, los bulos, es decir, las mentiras, las fake news, se centran en lo emocional frente a lo racional y hablan el idioma de una juventud que ya no ve los debates políticos en televisión y prefiere informarse a través de las redes.
contra el feminismo hay una violencia en estos nuevos fascistas y en estos fascistas casi adolescentes o adolescentes. Hay un antifeminismo, un machismo, eso primitivo y feroz. Y está el tema que también está en el libro de Ignacio de la era del conspiracionismo, del momento de irracionalidad que se está viviendo y que tiene mucho que ver con el ascenso del fascismo. Y yo me acordé del libro aquel de Lucas, que todos leímos, El asalto a la razón, la trayectoria del irracionalismo de Schelling hasta Hitler. Y estamos viviendo otro asalto a la razón, sin duda. Se está rompiendo nuevamente y de una manera muy peligrosa con la tradición de la Ilustración. Se está rompiendo con esa tradición, guiados ahora todos por la industria, no por Schelling, nadie sabe quién es Schelling, ni lo va a saber, por la industria hegemónica del entretenimiento, por las redes sociales, por la fragmentación de los mensajes, por los retrocesos dramáticos en la calidad de la educación, por la falta de concentración de niños, adolescentes, jóvenes. Todo esto lo tenemos que usar, Mari y Jaime, en el taller que vamos a hacer. Hay un estudio que también me mandó a Luisa Campuzano, hay que hacerle un homenaje a Luisa aquí como la que me suministra de madrugada. Claro, tenemos los horarios trocados, pero bueno, yo estoy despierto a esa hora y Luisa me pasa... Luisa está mechada en esto del fascismo en España, está muy al tanto y me hizo un análisis de las elecciones y me mandó comentarios extraordinarios. Hay una cosa que le llaman comprensión lectora, que yo no sabía que era un término que usaban los pedagogos, que es la capacidad para entender lo que uno lee. Es decir, tú tienes que aprender a leer, ¿no? La L con la A es la P, la E, P, etc. Pero después de enlazar todo eso y de descifrar lo que dicen esos signos, tú tienes que saber de qué trata eso que estás leyendo. Y el problema de la comprensión lectora es la masa enorme de gente que sabe leer, pero que no tiene comprensión lectora para entender qué es lo que le está diciendo ese papel o esa pantalla y esos signos. Ahí, en lo que me mandó Luisa, están los índices. España está en el último lugar. España bajó no sé cuántos puntos. En Europa en general hubo un derrumbe de la comprensión lectora. Me imagino que aquí también. Algunos culparon a la pandemia, dice el artículo este, pero un pedagogo muy prestigioso dijo que era un sistema escolar muy mediocre desde antes de la pandemia. Yo he hablado otras veces de que Alessandro Barico, el gran escritor italiano, ha hablado de cómo se surfea sobre la información. Si tú surfeas, es decir, te deslizas por encima de la ola de información y no profundizas nunca, va a ser muy difícil que tengas la comprensión lectora que habría que tener para descifrar el mundo en que estás viviendo. Está el tema ese del surfeo sobre la información, está la mezcla indescifrable de noticias importantes, que son una minoría, junto a un enorme torbellino, un torbellino tremendo de noticias absolutamente frívolas, tontas, chismes de famosos. Algo que he dicho varias veces en los últimos días, hablando del tema de la colonización cultural, la gente hablando del divorcio de Shakira y Piqué y la guerra en Ucrania, casi una bomba nuclear que va a caer en cualquier momento, el colapso climático. Pero lo más trascendente, vamos a dejarnos esa bobería y vamos a concentrarnos en ese drama que ha ocurrido entre esa pareja maravillosa que debían reunirse de nuevo. Pero bueno, ahora están hablando de una joven, no sé si es joven, artista plástica nuestra con Alejandro Sanz, que también hay no sé por qué esos famosos nos hacen tanto daño con esas peleas matrimoniales. Es una tragedia, pero bueno. Hay los chismes de famosos, la tontería, la carencia de jerarquías en la información. La información no está jerarquizada.
supuestamente es la sociedad más informada de todos los tiempos y al mismo tiempo es probable que sea la sociedad donde la gente sepa menos de lo que está pasando y no se sepa orientar dentro de esa locura. Hay un escritor y periodista, Johann Hari, que dice algo tremendo. Estamos en medio de una tormenta perfecta de degradación cognitiva. Dice, la catarata de mails, tweets, memes, alertas nos está dejando el cerebro inservible para cometer labores intelectualmente complejas. Y ahí, en uno de estos textos vi una cosa tremenda. Los adolescentes de hoy solo pueden concentrarse en una tarea durante 65 segundos. Es así. Pero los adultos apenas 3 minutos. Es decir, no crea que los adultos están en ninguna vanguardia. Están también retrocediendo a toda velocidad. Sí, más o menos. Pero 3 minutos nada más. En este mundo de lo irracional, que los ejemplos que pone Ramonet son de locura en ese libro, porque tiene que ver, vaya, ahí el libro de Lucas tiene mucha actualidad. Irracionalismo y fascismo van juntos. Sí. Los terraplanistas, los que creen que la Tierra es plana, ¿no? Nos reímos, pero hay millones de personas en el mundo que creen que la Tierra es plana. Hacen conferencias internacionales. En Brasil la han hecho, en Estados Unidos muchas, en Italia, en Gran Bretaña. Se comunican a través de las redes. Los partidarios de QAnon, abreviatura de Q anónimo, esos tipos, partidarios de Trump hasta el delirio, creen que Trump ha sido víctima de una conspiración de demócratas que secuestran niños, son pedófilos. Abusan de niños, secuestran niños, los torturan, abusan de ellos sexualmente y después le sacan del cerebro una sustancia, adrenocromo, no sé, una sustancia, adenocromo, le sacan adenocromo, yo no sabía que existía eso y tal vez ni siquiera existe, no existe, bueno, se lo imaginan estos tipos, le sacan esa sustancia química y con eso los demócratas, vaya, es la eterna juventud, los tipos no envejecen. Biden no ha aprobado adenocromo, obviamente, porque el tipo cada cierto tiempo se cae o saluda a un fantasma. Pero bueno, aparentemente, y Ramonet cuenta, el caso realmente es cómico, del Pizzagate, una pizzería en Nueva York, que el dueño es muy amigo de Hillary Clinton, un millonario, una pizzería de lujo, y se corrió la bulo, diría el periódico español, o la fake, como tú le quieras llamar, de que en el sótano de esa pizzería tenía amarrado o atornillado, no sé qué, a los niños, que los que iban a la pizzería de postre iban y se metían un sorbito de adenocromo. Y hasta se apareció un tipo con armas para liberar a los niños, un Capitán América de pacotilla se apareció ahí. No, increíble. No tenía subsuelo, no tenía sótano, es verdad. No, ya para terminar, una de las cosas más tremendas, David, que está pasando ahora es la alianza del partido neofranquista Vox con la ultraderecha en América Latina. Una de las cosas que más ofendió a Vox, al partido Vox y a Santiago Abascal, que es su líder, es que Andrés Manuel López Obrador, cuando los 500 años de la toma de Tenochtitlán por Hernán Cortés, hicieron un discurso verdaderamente muy duro, muy fuerte y muy justo sobre los crímenes, el genocidio que implicó la conquista de nuestra América, y le pidió al rey de España, que se disculpara con los pueblos indígenas de América. Entonces, ¿qué hizo Abascal? Pedir en el Parlamento
que se organizaran homenajes a Hernán Cortés. Él anda con un gorro, este socio, anda con un gorro, Abascal, y se ha fotografiado con el casco de Hernán Cortés. Y han inventado el término iberosfera. Iberosfera es uno de los términos que han inventado esa ultraderecha española, que son amigos de Yotuel y de toda esta gente. Fíjate, hacen una especie de excepción en su racismo incurable para codearse con la contrarrevolución cubana, con la nueva contrarrevolución. Pero ellos organizaron, fíjate si esta gente son, el que hizo nacer esto fue un hijo de Bolsonaro, que es diputado federal, que se llama Eduardo Bolsonaro. Estando su papá, Bolsonaro, que no sé si el Día de los Padres en Brasil es el mismo día de nosotros, pero seguramente lo felicitó. Estando su amado papá en el gobierno, él lanzó la idea de que había que crear un foro internacional conservador para contrarrestar la influencia del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla. Y ha estado, Eduardo Bolsonaro, ha estado en todos los aquelarres estos del fascismo organizado por Foro Madrid, se llama la plataforma que usa Vox. Esta gente el Foro Madrid fue a Bogotá en febrero del 2022, el año de las elecciones, cuando ya las encuestas estaban dando a Gustavo Petro como posible ganador, y fueron a hacer su reunión internacional regional en Bogotá. Porque su bandera es el combate al narcocomunismo. Su combate al narcocomunismo. Y después fueron a México. En noviembre del 2022, la Casa de las Américas sacó una declaración. Un engendro que se llama Conferencia Política de Acción Conservadora. Fueron a México. Y después fueron a nuestra embajada, porque ahí estaba Gutiérrez Boronat, que ese sí es fascista de verdad, con carnet, estudios de posgrado. Ese es el que pide permanentemente la invasión a Cuba de los yanquis, la invasión directa. Un tipo abominable. Y estuvo ahí en la embajada nuestra, hasta que aparecieron los de la Solidaridad con un cartel y se fueron corriendo los tipos. Tienen una moral de lucha tremenda. Pero bueno, ya antes Abascal había visitado México y senadores del Partido Acción Nacional lo habían recibido. Eso fue muy debatido en México, muy discutido. Y en una de las mañaneras estas de López Obrador, él dijo, son fascistas, dijo López Obrador. Y lo último que hicieron, que es algo verdaderamente notable, fue hacer un encuentro regional en Lima el 29 y 30, los días 29 y 30 de marzo de 2023, para respaldar al gobierno de facto de Dina Boluarte y respaldar la decisión de mantener al presidente golpista, como le llaman, a Pedro Castillo, al presidente golpista en prisión. Es decir, que esto que le hicieron al matrimonio Rosenberg, esa monstruosidad, ese crimen, tiene una actualidad tremenda y hay que agradecer a Ocean su apoyo para que esto no pase, a ti, Jorge y José Ernesto. Gracias.